Hola, sean bienvenidos todos a este nuevo video. En este video vamos a tratar un tema bastante interesante y bastantes contrastes coyunturales como lo es la guerra de Israel y Palestina. Sin embargo, lo vamos a analizar desde una perspectiva bastante diferente, la cual es los aportes y las contribuciones de una OBF, en este caso Islamic Relief, en busca de un aporte o solución al conflicto entre estos dos países. Este trabajo estaba conformado por José Rivera, Laura Marcela Rojas, Jonathan Sarmiento y mi persona, Daniel López. Espero sea de su agrado y sean bienvenidos. Hola, a continuación hablaremos del conflicto palestino-israelí desde una perspectiva de la OBF Islamic Relief, es decir, cómo ha actuado y actúa esta ONG en el conflicto. El inicio de este conflicto se da en el siglo XX y como hechos importantes podemos enunciar primero la Declaración de Balfour en 1917, en la cual el gobierno británico de alguna manera apoya el establecimiento del pueblo judío en Palestina. Igualmente, dos hechos importantes se dan en 1947 en la Asamblea General de la ONU y en 1948 es cuando se da la proclamación de Israel como Estado. Ahora bien, centrándonos en esta organización, la cual fue fundada en Reino Unido en 1984 y que tiene como enfoque los valores islámicos, movilización de recursos, construcción de alianzas y de igual forma sus objetivos a lo largo de 40 países es brindar medios de vida sostenible, una mayor educación, salud, socorro de emergencia y ayudar a las personas afectadas por el conflicto. Islamic Relief desde 1997 presta ayuda humanitaria en territorio palestino, en pro de las comunidades que han luchado contra los efectos devastadores de la ocupación, el bloqueo y los conflictos recurrentes. Trabajan a través de socios locales para la ayuda en los esfuerzos para la sociedad civil, centrándose en la inclusión de todas las personas que están en dicho territorio. Cuentan con un equipo en la Franja de Gaza, que se encarga de responder a las emergencias para salvar vidas y poder salvaguardar a las personas que están en peligro. De la misma manera, realiza capacitaciones para que la población se prepare para las emergencias y respondan eficazmente ante cualquier evento adverso. De la misma manera, para resaltar algunas de las características más importantes dentro de la configuración del conflicto por parte de Islamic Relief, es que Islamic Relief cuenta con una oficina en la Franja de Gaza, siendo este uno de los territorios más problemáticos a lo largo de la historia dentro del conflicto entre Israel y Palestina, en donde cuenta con más de 60 empleados que sirven a las comunidades en toda la Franja de Gaza, proporcionando pues una línea de ayuda como tal para todos los refugiados palestinos y pues también israelíes, pero pues en su mayoría son refugiados palestinos que se ven afectados por todo este conflicto entre ambos países, que tienden a dejar estos territorios con destino hacia el Líbano, Jordania o otros países vecinos. Otra característica importante a resaltar es que hasta el 2018 Islamic Relief prestó ayuda en Cisjordania para más de 100.000 personas, esperando pues poder reanudar trabajos allí prontamente, ya que pues por características coyunturales y el conflicto no ha podido desarrollar las actividades como lo tenían planeado. De la misma manera, Islamic Relief cuenta con algunos planes, no solo sanitarios, sino pues también de oportunidades sociales y económicas en donde pues le dan y pues incentivan el trabajo y el estudio pues para los jóvenes y pues para las personas que tienen que responder por una familia, en donde pues también se les da un cierto incentivo pues a algunas pequeñas empresas y algunos cabezas de familia, en donde pues lo ideal es que puedan desarrollarse económicamente en medio pues de todas las características del conflicto. También una característica importante es que Islamic Relief se preocupa por poblaciones más determinadas, como lo podrían ser familias y niños con discapacidades, que de por sí ya sería difícil desarrollarse social y económicamente, pues aún más con las características del conflicto. Así que Islamic Relief cuenta con algunas actividades y características importantes para el desarrollo de estos. Y en generalidad, sabemos que en la Franja de Gaza hay más de 2 millones de personas, más del 70% de estas personas están desempleadas, el 50% vive en la pobreza, el 80% están o viven de ayudas externas y pues más de 20.000 niños
son huérfanos como tal en medio de las características del conflicto. Por eso pues creemos que Islamic Relief es una gran ayuda y un gran, así decirlo, por así decirlo, un actor que ayuda a construir una sociedad más justa y segura para los habitantes en medio de un conflicto tan grande como lo ha sido entre los dos estados, Israel y Palestina. De la misma manera, pues Islamic Relief sirve como portavoz para todo el entorno internacional para que pues se puedan tomar decisiones prontas y se pueda resolver este conflicto lo más pronto posible, ya que pues como lo hemos visto, muchas de estas familias se ven afectadas y no es lo humanamente mejor que se puede hacer por ellos. Entonces Islamic Relief también sirve como un portavoz para estas personas. Pongo el ejemplo de una mamá, cabeza de familia de 3 hijos, que nos da unos testimonios bastante interesantes en donde dice que si no fuera por la ayuda que le da y los fondos que le da Islamic Relief, no podría pagar los uniformes, el estudio, la comida de sus hijos. Entonces, pues esta organización se vuelve bastante importante para el desarrollo de estas personas en estos territorios. Y pues, por último, nombrar el gran labor que ha tenido en los últimos 2 o 3 años que comenzó la pandemia del COVID-19, en donde tuvieron un gran plan de acción para todas las familias, en donde contaban con ayudas económicas, sociales, humanitarias, para que en medio de todo el conflicto de la guerra, pues no se vieran muy afectados también por el conflicto de una pandemia que afectó a todo el mundo. Entonces, pues el papel del Islamic Relief es bastante relevante dentro de todo el conflicto en Israel y Palestina. A continuación, para pasar a hablar un poco más de las actividades que realiza Islamic Relief dentro del conflicto entre Israel y Palestina, tenemos que desde 1997 hasta 1998 Islamic Relief comenzó a desempeñar labores de ayudas humanitarias, sociales y económicas para las familias palestinas que se veían principalmente afectadas por el conflicto. En 1998 se crearon 2 centros educativos de la mano del Departamento de Reino Unido de Desarrollo Internacional, en donde pues se promovía la educación de los niños vulnerables y pues, niños con discapacidades. En 2018 y 2012 respectivamente, Islamic Relief ayudó con 30 millones de euros para la Franja de Gaza, en donde se destinarían a ayudar a construir casas y reconstruir la vida de muchas de las personas afectadas por el conflicto. En 2012 pues se dio más de 1 millón de euros en suministros médicos para las personas en la Franja de Gaza. En 2014, 2015 y 2018, más de 15.000 familias y desplazados fueron ayudados en medio del conflicto entre estos dos estados. Más de 30.000 familias pudieron salir de la pobreza y pues tener algún sustento más allá de vivir del día a día y poder estar digamos que de la mano de las ayudas externas, y pues también pues muchas de estas familias tuvieron bastantes ayudas en torno a ayudas sociales, encontrar empleo o quizá oportunidades de educación. Ya para una parte más mediática y para cerrar, en 2019, 2020, 2021 y hasta la actualidad pues se han dado diferentes tipos de ayudas y diferentes tipos de planes en donde se busca ayudar principalmente a las personas afectadas por el conflicto y más pues durante la pandemia del COVID-19, que pues de por sí ya es un contexto bastante complicado, sumándole estas problemáticas internacionales, pues hacen pues el desarrollo de este conflicto y pues como tal de todo el conflicto sea bastante complicado. Actualmente Islamic Relief continúa con sus labores y espera poder seguir ayudando a las principales personas afectadas por el conflicto en Israel y Palestina. Pasaremos a hablar acerca de la ubicación geográfica. Para poder entender más a fondo este conflicto, haremos un breve recorrido. En un primer momento tenemos el siguiente mapa que hace parte de Israel y toma gran fuerza durante el Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial, este territorio fue conocido como Palestina, donde el oeste del río Jordán también era conocido como la Tierra de Israel por los judíos. Fue delimitado debido a la Declaración de Balfour, donde
fue parte del Reino Unido, donde se establecieron el mandato era el velar por el pueblo palestino. En el siguiente mapa que podemos apreciar es tras la Segunda Guerra Mundial y la retirada del control británico. La ONU propuso una participación del territorio y formar dos estados. Por un lado teníamos el Estado árabe palestino y el otro judío, idea rechazada por el Estado árabe, ya que pues formalizaba el ideal sionista. Para 1948 los judíos declararon la creación del Estado israelí como consecuencia de los estados árabes cercanos, los cuales rechazaron la idea y pusieron a disposición su poder militar a los palestinos. Con esto en mente, esta primera guerra árabe-israelí, el Estado judío no solo resistió la intervención árabe, sino que logró sacar a despojar a la gran parte de la población palestina de su territorio, además de aumentar la zona geográfica delimitada desde su principio. Es así como en 1967 se produjeron varios cambios de fronteras por el conflicto de la Guerra de los 6 días, la cual influyó dejando a Israel ocupando la península de Sinaí. De igual forma, la franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén del Este y mayor parte de los altos de Golán. A partir de 1979, Egipto se convirtió en el primer país árabe en reconocer el Estado judío, donde se establecieron la frontera con Israel y este país decidió retirar su poder militar del Sinaí, un proceso que se completó hasta 1982. Es por estos sucesos que Israel pasó a ocupar la franja de Gaza, Jerusalén Oriental y los altos de Golán. Asimismo, en 1994, Jordania se convirtió en el segundo país árabe en reconocer a Israel, formando de igual forma que Egipto una frontera. Es por otro lado que Israel ha tenido una frontera con el Pacto de Gaza desde que retiró sus tropas y colonos en el 2005. Finalmente, esta ocupación geográfica se ha presentado conflictos bélicos del Estado palestino y para poder mitigar los efectos del conflicto bélico se debe presentar negociaciones entre Israel y los palestinos que viven bajo la ocupación israelí, aunque con el paso de los años no se ha podido llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. El siguiente mapa que podemos lograr apreciar es la expansión del Estado de Israel unido con lo que ya antes se ha explicado. Dentro de los actores internacionales encontramos a ciertas organizaciones y países que tuvieron participación en el conflicto. Entre estos se encuentran Estados Unidos, quien fue un fiel aliado y máximo defensor de Israel, visto por la mayoría del pueblo palestino como el gran enemigo. Actualmente, Estados Unidos mantiene una política respecto al conflicto palestino-israelí, acorde con los otros tres miembros del llamado Cuarteto para la Paz, la Unión Europea, Rusia y la ONU. Después tenemos a la Unión Europea, vista por Israel como un actor favorable a Palestina, es el mayor donante económico a la ANP, pero continúa sin tener un peso resolutivo en las negociaciones. Por otra parte está Rusia, quien ha sido históricamente un aliado de los países árabes y por ello es visto actualmente del lado palestino. Sin embargo, Rusia ahora busca fundamentalmente interés económico y comercial en la zona, en la que residen gran cantidad de rusos judíos. Tras el desmoronamiento de la antigua URSS, la influencia rusa en Medio Oriente se fue perdiendo hasta la actualidad. En los últimos años, Rusia parece haber vuelto a darles importancia a las zonas más peligrosas del mundo, como es el Oriente Medio. Por parte de las Naciones Unidas, tenemos que ese cuarto miembro del cuarteto es el mayor en número y potencial, pero a la vez el menos influyente. Naciones Unidas ha sido incapaz de solucionar el conflicto a lo largo de toda su historia, por lo que la credibilidad ante los países árabes es prácticamente nula. Después tenemos a Siria, quien continúa apoyando a los grupos radicales islamistas como Hezbollah, el Líbano y Hamas en los territorios palestinos. Con el apoyo a este último grupo es como Siria se convierte en actor de importancia en las relaciones internas palestinas. Después Líbano, que tras la última guerra con Israel está muy deteriorada debido a su explosiva situación interna y a la reciente guerra con Israel. Líbano no tendrá una influencia importante en la zona más que la que puede ejercer a través de su conflicto con Israel y Siria, ya que la situación interna de estos dos países sí afecta enormemente a la situación en los territorios palestinos. Por parte de Jordania y Egipto, convertirse en actores claves en la resolución del conflicto palestino-israelí. Debemos recordar que en Jordania existen millones de refugiados palestinos que se encuentran perfectamente integrados en la sociedad jordana con la que conviven. Además, ambos países son fronterizos con los dos territorios palestinos, Gaza y Cisjordania, y ambos territorios han pertenecido respectivamente a Egipto y Jordania. Ambos países también han reconocido oficialmente el Estado de Israel.
Luego Irán es el país más crítico con Israel y los países occidentales considera a Israel como un gran enemigo al que hay que eliminar en lo que coincide con los grupos islamistas radicales palestinos Hamas y Yihad Islámica a los que apoya. Irán es un país que influye decisivamente en la actitud de Hamas y en su política. Para Arabia Saudí, al igual que ocurre con Jordania y Egipto, mantiene buenas relaciones con los países occidentales y siempre es escuchado por los países árabes, ya sean sunitas o chiitas, por su posición de líder espiritual del Islam y guardián de los lugares sagrados. Arabia Saudí es muy interesada en una resolución pronta del conflicto, ya que sus propios ciudadanos saudíes lo ven como una humillación para el pueblo árabe y podrían crear problemas internos en el país si ven que el rey Abdullah continúa manteniendo buenas relaciones con Estados Unidos y los países occidentales. Y para terminar, pues nos gustaría dar una conclusión generalizada y es que Islamic Relief ha tenido un impacto bastante importante dentro de las consecuencias que ha dejado el conflicto entre estos dos países, tratando de dar un apoyo principalmente a las familias más afectadas y a las familias que no tienen cómo poder subsistir el día a día. Y pues creemos que esta organización no solo ha aportado en temas humanitarios y temas económicos, sino también ha sido un gran portavoz para el entorno internacional y para dar un poco más de claridad de lo que se vive día a día en este conflicto y pues para ver si en algún momento se puede llegar a una posible solución en donde pues principalmente las familias y las poblaciones de estos territorios no se vean más afectadas. Y eso sería todo. Muchas gracias por el video y nos vemos en una próxima.